Bueno, bienvenido Martín, un gusto tenerte acá con nosotros. Voy a hacer una breve presentación sobre tu trayectoria y formación. Bueno, Martín es doctor en Ciencias Sociales, licenciado y profesor en Sociología por la UBA. Es diplomado superior en Gobernanza de Internet por la Universidad de San Andrés y Federal de Río Grande do Sul. Es becario postdoctoral del CONICET. Integra el programa de estudios sobre sociedad de la información del Instituto de Investigaciones de Gino Germani en la UBA. Es docente universitario de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad Nacional de José C. Paz, y posgrado también en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Bueno, he impartido algunos cursos de doctorado en distintas universidades de Argentina y bueno, desarrolla, digamos, su trabajo de investigación en relación a esta línea temática de la cual hoy nos va a hablar, ¿sí? Bueno, un placer y bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias, Sol, gracias, Ceci, bueno, gracias a toda la gente del departamento por la invitación. Agradezco también, aunque creo que no está presente, a Marcos Malamachi, que es quien hizo el contacto, Tal cual. eh, que sé que tiene mucha vinculación con ustedes. Y bueno, con Marco coordinamos hace muy poquito un dossier sobre plataformas, no sobre inteligencia artificial, son temas vinculados, pero no es lo mismo. Que pasó el chivo, está en la revista Hipertextos, que es una revista que tiene muchos años, se dedica a estas temáticas y demás, que actualmente tengo el privilegio de dirigir, así que si les interesa, después puedo pasarles el link para el dossier o para que puedan chusmear, o si también dentro de los objetivos del proyecto hay el tema de escribir artículos y demás, si está vinculado a estas temáticas de tecnología, inteligencia artificial y demás, también puede ser un excelente lugar para envíos. Así que bueno, muchas gracias por la presentación también. Realmente hace bastantes años que uno viene trabajando con esto, pero es como que también a veces la agenda te impone, ¿no? Porque yo hice mi tesis doctoral sobre regulaciones de Internet y sobre, bueno, otras cuestiones relacionadas al ecosistema, relaciones de poder y demás. Y cuando me disponía a trabajar ya en la postdoctoral sobre el 5G, apareció la inteligencia artificial generativa y cambió la agenda. Hubo que empezar a dedicarse más a estos temas, obviamente con la base que uno ya tiene. Pero bueno, una de las cosas buenas del cambio de agenda es, por ejemplo, poder estar acá charlando de estos temas con ustedes. Si les parece, creo que tengo los permisos. Me parece que sí. Voy a compartir la presentación. Va a haber momentos, por lo menos yo los pensé para que hacer preguntas, o sea, que sea un poquito más dialogado. Digo, porque sé que hay 24 personas en esta sala. Digo, por si quieren participar, abrir el micrófono en algunos momentos, siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Bien, bueno, la charla se titula Inteligencia Artificial, Identificación Social y Ciudad, Conceptualizaciones y Desafíos en la Actualidad. Preparé un PowerPoint muy largo, espero que a lo sumo saltaré algún tema que otro, pero bueno, me parece que está bueno trabajar con estos fenómenos de forma integral, ¿no? Porque justamente uno de los grandes problemas que se tiene o que uno va advirtiendo al investigar estas cuestiones es que tenemos como conocimientos muy particularizados, ¿no? O sea, vamos detrás, dentro de estos temas de agenda, vamos corriendo detrás de la última pelota. Hoy Mark Zuckerberg presentó el traductor en tiempo real, encima usando un video de una influencer argentina. Entonces ahora todo el mundo va detrás de eso. Y está bueno a veces ir por detrás de, digamos, no voy a decir la zanahoria, sino detrás del último eh, impacto, la última estrella del firmamento, pero está bueno también a veces hacer como una pausa y entender estos contextos como en un ámbito más macro, ¿no? Entender un poco el trasfondo de todos estos procesos. Y nada, último, antes de arrancar formalmente, yo también soy parte, porque yo estoy en muchos lados, como bien mencionaba Sol. Uno de los equipos que componen el programa de estudios sobre sociedad e información del Germani es el equipo IPOLIS, que es un equipo que desde las ciencias sociales trabaja con lo urbano. Y yo soy la incorporación más reciente, por eso no estoy tan ducho con algunos temas, pero bueno, sé que Sol me ha comentado que lo han leído, de última también podemos conversar al respecto. Hace poquito sacamos un libro sobre impacto de plataformas digitales en la ciudad, que no es este tema que vamos a hablar hoy, pero que también está relacionado, está vinculado y que también pienso que podemos pensar más adelante otro tipo de vinculaciones posibles. Bien, en esta cuestión, ¿no?, que les adelantaba dentro del marco de
no correr detrás de la última novedad, sino frenar un poco la pelota y entender algunos procesos más macro para después ir hacia la última novedad, ¿sí? Primero me voy no a lo macro, me voy a lo ultra macro. Me voy a cuestiones ya de cambios de época, de cambios societales, porque es importante para entender muchas de las cuestiones que nos atraviesan, sobre todo para entender la actual etapa que estamos viviendo, digamos, en un momento muy particular de la historia de la humanidad, que no deja de ser un capitalismo, pero que no es cualquier tipo de capitalismo, ni es el capitalismo clásico que uno puede leer, digamos, en los estudios de Marx, los estudios más clásicos, incluso de las ciencias sociales. Porque esos estudios más clásicos, ¿no? Situados en un mundo prácticamente industrial, una sociedad industrial, además europea o norteamericana del norte global, básicamente lo que estaban analizando eran cuestiones vinculadas a la producción y circulación de mercancías, pero sobre todo de bienes y servicios basados en materia de energía. Producción de bienes industriales, producción de todo lo que la revolución industrial nos fue dejando, y hoy día vivimos en otro mundo. No, eso no significa que no tengamos industria, no tengamos producción y demás, la tenemos, en algunos países mucho más que en otros, claramente, pero es importante entender, esto lo han dicho una multiplicidad de autores, que ya lo que tiene que ver con la industria, pero específicamente lo que tiene que ver con la producción de bienes basados en la materia de energía, ya no es el foco del mundo, no es lo que más réditos genera, ni es en lo que están enfocadas todos los reflectores, sino que justamente desde la década del 70, luego de que pasaron algunos hechos, digamos, esto no es una evolución natural, sino que desde las ciencias sociales por lo menos lo consideramos como efectos de diversos movimientos, de diversos contextos, luchas, reconfiguraciones globales, se le empezó a dar mucha más atención, mucha más bolilla, ya no a la materia de energía, sino a los bienes y servicios basados en la información y el conocimiento por múltiples motivos. En parte por algo pequeño llamado la crisis del petróleo, que fue un evento histórico muy significativo que tuvo lugar a inicios de la década del 70, donde básicamente se puso en jaque todo lo que es la producción capitalista en base a bienes y servicios. No voy a ahondar demasiado en esto porque si no voy a estar las 2 horas hablando de este proceso, pero entendamos que a partir de, en dos palabras, un cierto boicot que hicieron los países productores de petróleos hacia los países occidentales, que eso generó no solo que se eleven sideralmente los costos de producción, sino complicó todo lo que tenía que ver con básicamente el funcionamiento del sistema capitalista basado en bienes de materia y energía, se proyectó una transformación en decir, bueno, no podemos seguir dependiendo, en primer lugar, de lo que tiene que ver con la energía basada en petróleo, pero sobre todo no podemos seguir dependiendo de este modelo, empecemos a proyectar otras posibilidades. Y desde la década del 40, más o menos, que se venían barajando posibilidades de transformación del capitalismo, justamente en el 70 gana mucha fuerza una en particular, que es la que refiere a informatizar la sociedad, ¿sí? Es decir, en lugar de que la cuestión esté basada en la materia de energía, empezar a centrarlo en la producción de bienes basados en información y conocimiento, por múltiples motivos. Por ejemplo, que son bienes que se consideran no rivales. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un bien material, tengo este mate, ustedes no lo tienen, ¿sí? Pero este archivo de PowerPoint, si yo decido compartírselos, las 28 personas que estamos en esta sala la podemos tener al mismo tiempo y con la misma calidad. Además, justamente, si yo les quisiera mandar este mate a ustedes, ¿no? Tenemos que o ir a Andreani, algún correo terrestre, correo aéreo, va a tardar más o menos 2 días, 3 días en llegar. El archivo que yo les puedo mandar de PowerPoint va a tardar menos de un segundo, ¿sí? 5 segundos. ¿Se entiende? Lo que tiene que ver con la no rivalidad de los bienes, lo que tiene que ver con la potencialidad de la circulación y además con la capacidad de que cualquiera de ustedes agarre ese PowerPoint, lo utilice para otras cosas, cree un producto, cosa que no podemos hacer con este mate, ¿sí? Básicamente fue puesta en función de decir, esta va a ser la base, este va a ser el centro con el cual vamos a pensar el nuevo tipo de capitalismo, el nuevo tipo de estructuración de la sociedad, ¿sí? Por tanto, las tecnologías centrales ya no iba a ser la máquina de vapor, la energía eléctrica, el motor de combustión como en la época industrial, sino que mayormente las tecnologías centrales de esta nueva sociedad iban a ser aquellas tecnologías que sean capaces de producir información digital, transmitirla o transformarla. Los microprocesadores, las computadoras, el software en general y sobre todo Internet, ¿sí?
El tema acá es que cuando uno revisa artículos, revisa libros sobre estas cuestiones, cada vez más, por suerte, se empieza a advertir que seguimos en una sociedad de tipo informacional, una sociedad basada en estos bienes informacionales o digitales, que no son rivales y demás, pero que pasó algo en el medio que nos dice, che, hay una diferencia respecto de los 70, 80 o los 90, cuando desde la ONU se hablaba de las cumbres mundiales de sociedad de información, ¿sí? En otras palabras, hubo una serie de procesos sociales, económicos, políticos, culturales, que generaron una transformación al interior de esta misma sociedad informacional, ¿sí? Lo que se puede hablar de, nadie se puso de acuerdo todavía, una segunda oleada informacional, un capitalismo de plataformas, un capitalismo 4.0. No tenemos acuerdo todavía, pero sepamos, lo que sí estamos más o menos de acuerdo es que estamos en otra etapa. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasaron muchas cosas. Entre ellas tuvimos una crisis económica fenomenal, el año 2008, porque el 2008 es el año que uno puede decir como el parteaguas entre estas dos etapas del informacionalismo. Tuvimos una crisis económica fenomenal que no generó la caída del capitalismo claramente, pero sí lo que generó fue, sobre todo, una redirección de los capitales de riesgo, los capitales de inversión. Porque, básicamente, todo lo que estaba puesto en el sector inmobiliario, luego de que explotó la crisis del 2008, hay una película muy buena que se llama The Big Short, La Gran Estafa, que señala muy bien, digamos, cómo fue esa crisis, cómo se generó y demás, digo, por si te interesa ahondar. Pero básicamente, luego de esa crisis, esos capitales de riesgo salen del sector inmobiliario y van a ir fuertemente a todo lo que tiene que ver con el sector tecnología que antes ya lo habían hecho. Ojo, hay un libro llamado Capitalismo de Plataformas de Nick Snirsek, que se lo recomiendo mucho, que él cuenta justamente que en el año 98, 99, todos los capitales de riesgo se habían puesto en torno a Internet, las nuevas tecnologías, este mundo que venía revolucionario, ¿sí? Pasó algo básicamente que es las tecnologías, todo muy lindo con los bienes no rivales, con la circulación, pero no generaban una ganancia. Entonces esos capitales se fueron al sector inmobiliario y luego crisis de 2008 vuelven a invertir muy fuertemente, sobre todo, no solo en las tecnologías existentes, Internet, sino en las tecnologías que asomaban como las nuevas protagonistas. Las plataformas y todo un conjunto de tecnologías que ya existían desde la década del 60, pero que no tenían protagonismo hasta ese momento, ¿sí? Y esa inversión fuertemente en esas nuevas tecnologías, o esas tecnologías que ya venían de larga data, posibilitó que no solo vuelvan a tener centralidad, sino que pasaran a ser puestas como el nuevo centro de esta segunda etapa. Estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando del Internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain, la computación en la nube, la robótica y muchas, muchas otras más. A la vez, en el 2008 pasaron más cosas. Sobre todo, una cuestión fundamental, pero más, tan importante como la crisis, que fue la masificación de este aparatito llamado celular o smartphone, porque esto básicamente lo sacó al mercado Apple con Steve Jobs en el 2007 y en el 2008 todas las empresas empezaron a sacar su propia versión. ¿Por qué es tan importante el smartphone? Porque básicamente nos posibilitó estar conectados a Internet las 24 horas del día y en cualquier momento y en cualquier lugar. Antes, digamos, las personas que tenemos un par de años recordamos que para conectarse a Internet teníamos que estar en algún lugar, digamos, situado entre cuatro paredes. En nuestras casas, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el ciber, ¿no? Bueno, esa era nuestra limitación. Incluso esas primeras redes sociales, voy a irme a Fotolog, ¿sí? Para traer recuerdos. ¿Qué teníamos que hacer? Sacar una foto, volver, pasarla a la computadora y postearla, ¿no? Bueno, ¿qué nos posibilita el smartphone? Nos posibilita estar conectados y conectadas a Internet en cualquier momento y cualquier lugar y justamente utilizar Internet en todo momento y todo lugar. No tengo que esperar a volver a casa, tomarme un colectivo, ir caminando, la bicicleta, lo que fuere, lo hago en el instante, ¿sí? Y además, lo que se le agrega al tema del smartphone es que le agregan algo que antes no había, que es la geolocalización, ¿sí? Que ya sabemos que podemos desactivarla, bueno, no podemos desactivarla, sepámoslo, clarifiquémonos, seamos honestos y honestas, ¿sí? Que lo que permite también es, no solo nos deja hacer cosas en Internet, sino que identifican dónde estamos cuando hacemos las cosas, cosa que no es poca cosa. ¿Por qué todo esto es muy importante? Porque, básicamente,
todas las tecnologías que fueron impulsadas con la nueva innovación, sobre todo con las nuevas inversiones, más el smartphone, son tecnologías que comparten una base en común. Estoy spoileando un poco el resto, pero perdón, más que el resto, el siguiente, que es que van a funcionar ya no en base a información y conocimiento en general, sino en algo muy particular de esa información, que va a ser los datos. Y algo muy particular del conocimiento, que va a ser el procesamiento de esos datos. ¿Sí? Y justamente es el smartphone y las inversiones que se le ponen a todo lo que el smartphone trae, plataformas, aplicaciones y demás, lo que va a sostener eso. Porque es justamente vía esto que vamos a estar no solo conectados a Internet las 24 horas del día, sino generando datos las 24 horas del día. Tanto a propósito, sacando la foto y subiéndola a Fotolog o a Facebook, ¿sí? Como sin quererlo. Hice 700 pasos, caminé hasta una heladería, compré tal helado, o busqué qué heladería más o menos puede estar buena para ver la calificación, o usé Google Maps para ver cuál es el camino más corto, y si a eso encima le sumamos el tema de pagar con el celular o pagar con QR o empezar a sumar medios electrónicos a esa cuestión solamente con esto, seguimos incrementando la cantidad de datos que vamos generando. ¿Sí? El smartphone es uno de los elementos centrales que explica este cambio porque habilita, ahora lo vamos a ver más en detalle, un nuevo salto en un proceso que se llama datificación, que es algo que no se genera en el 2008, ni tampoco en el 70, ni tampoco en la época industrial. Se genera desde la antigüedad, pero justamente lo que va a ir cambiando no solo es la escala de lo que refiere a ese tema de la datificación, que ahora explico, sino también los medios que se pueden emplear para ella. ¿Sí? Bueno, esto como gran preámbulo. Yo siempre hago esta pregunta, a ver si alguno quiere también colaborar y demás, pero bueno, ya les spoileé el primero. Si uno sale a la calle, ¿sí? Y agarra a cualquier persona y le pregunta, ¿usas inteligencia artificial? Y nos va a decir, sí, bueno, ¿qué usas? ¿No? Bueno, ya spoileé la primera. Esta es la que sale siempre, la primera de todas, ¿no? Si no lo conocen, se los presento. Si no lo conocen, les recomiendo que empiecen a conocerlo. Es el ChatGPT, ¿sí? Creado por OpenAI, masificado en noviembre de 2022. Pero no es la única, es una, ¿no? Es más, yo cada vez más jodo con esto y cada vez estoy más convencido de que es el Netflix de las inteligencias artificiales generativas. Es la que todos conocemos y la que nos sirve un poquito para todo, pero no es la mejor, ¿sí? Porque no es la más específica, es la más general de todas. Si queremos hacer algo más en particular, GPT nos va a dar una mano, nos va a tirar un centro, pero no va a ser quizás la más adecuada, ¿sí? Pero bien, esta la conocemos todos, o la vimos nombrar, la que sale en los portales de los diarios, bárbaro. ¿Cuáles otras conocen ustedes? Cuéntenme. Así me tomo un mate. Hola Martín, ¿cómo estás? Y ahora Hola. nosotros estamos, bueno, en el marco de este, digamos, lo que estamos haciendo, esta actividad que estamos haciendo, hemos empezado a usar también mucho lo que son generadores de imágenes, ya sea Dalí, Leonardo, Ideogram y un montón de otros programas por ahí que nos ayudan a por ahí a plasmar una idea mental que tenemos o lo que hayamos generado a través de un prompt. Lo bajamos, digamos, a través de estas IAs. Y bueno, además de ChatGPT, nada, hemos usado otros como Gemini, o ayer estuve viendo uno que era Venecia o una cosa así, que lo que hacía era eliminar un poco la restricción que te dan a como ChatGPT. Entonces, bueno, generaba cosas que por ahí ellas no te dejaban. Y bueno, nada, estaba bueno. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo los datos. Em, Igual vuelvo a la pregunta. Si salimos a la calle, ¿no? Y le preguntaba a la primera persona qué pasa. Y pues, igual tengo que agregarle a este ejemplo la de Dali porque nunca la pongo. Pero buenísimo. Está Gemini, sí, quizá no dice Gemini, no dice ChatGPT. ¿Y cuál más nos va a decir? De las más usadas, ¿no? Las que más se pueden llegar a conocer. Hoy en día quizás Meta, de la que ha incorporado WhatsApp. Eso Perfecto. mismo iba a hablar a la de WhatsApp o la de Instagram. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna más que se les ocurra, que hayan conocido, que piensen que su tía puede conocer, digamos? No es invento de las tías, ¿no? Pero No, esta también. que yo sepa, no, Copilot puede ser, si usan el Edge, sí. Si usa el Edge, ¿no? Está
GPT, está Copilot y está esta, ¿no? También está Gemini, está DALL-E, está Perplexity, está Claude, hay un montón. El otro día mis estudiantes de grado me mostraron una llamada Sisi que no conocía, que está muy piola también, ¿no? Pero estas son como las que más apuntamos, las más conocidas. Bueno, el tema de la de Meta es interesantísimo porque justamente una de las cosas que esto recién está empezando a investigarse, porque es algo reciente, hace menos de 2 meses que está Meta, esta Llama, digamos, que es la inteligencia artificial de Meta presente en WhatsApp y en Instagram, es que posibilita un acceso masivo que no posibilitaba GPT. Porque antes, justamente, uno para entrar a GPT o entrar a Copilot y demás, tenía que interesarle, tenías que tener, aunque sea esa duda de ver qué corno es esta inteligencia artificial generativa, ahora ya lo tenés en la misma plataforma que usás todos los días, ¿no? Pero bueno, estas tres, o las que estoy nombrando ustedes también, son algunas de las inteligencias artificiales con las que hoy día convivimos, pero hay un montón. Yo siempre digo lo mismo cuando muestro esta ruedita, esto es del año pasado, ¿sí? Y ya eran un montón. Todavía no he encontrado una imagen tan linda que grafique todas las que hay hoy día, ¿sí? Pero les apuesto que es el doble o el triple. Es decir, estamos conviviendo con una cantidad de inteligencias artificiales generativas monstruosa y que justamente la tendencia va a seguir siendo que aumente. Pero ¿cuál es el tema? Yo antes decía, GPT se masifica, ¿no? En noviembre del 2022. Pero ya hace rato largo que venimos conviviendo con la inteligencia artificial, ¿sí? No con la generativa, no con estas específicas que mostrábamos antes o hablábamos antes, pero sí con la que está insertada en múltiples medios digitales, mayormente en lo que son las plataformas, ¿sí? Lo que es el autocompletar de Google, o mismo lo que es la búsqueda de Google, hace más de 10 años que tiene distintos desarrollos de inteligencia artificial trabajando no solo en ofrecer la mejor búsqueda, sino también búsquedas más orientadas a lo que representa nuestro perfil, que ahora vamos a hablar un poquito. Mismo Facebook, ¿sí? Ya no hablamos de búsqueda de información, estamos hablando de amigos, de publicaciones, TikTok ni que hablemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las distintas publicaciones, los distintos contenidos que vamos consumiendo, y mismo también lo que es Netflix, ¿sí? En sí, acá abajo, este grafiquito de acá abajo lo encontré hoy, que es el actualizado, de qué hacemos en un minuto en Internet. Bueno, fíjense que la gran mayoría de todas las que está señalando el gráfico de abajo a la derecha, es decir, lo que tiene que ver con videos de YouTube vistos, lo que tiene que ver con Snapchat, pues evidentemente se sigue usando, lo que tiene que ver con búsquedas de Google, lo que tiene que ver con escucha de Spotify, lo que tiene que ver con compras online, está atravesado por distintos desarrollos de inteligencia artificial, ¿sí? Que no es esto, pero son otro tipo de desarrollos que funcionan con una lógica en muchos casos parecida, ¿sí? Y este dato que está acá arriba es un dato que obtuve de el Centro de Transparencia Algorítmico de la Unión Europea, que estuve allí haciendo una estancia por mayo, donde en promedio estamos básicamente casi 8 horas, 7 horas y monedas, consumiendo y generando datos en estas aplicaciones, ¿sí? ¿Cuál es el tema acá? Que es, esto, repito, es en promedio y es a nivel mundial, es un montón, ¿sí? Porque si uno calcula que son estas típicas 8 horas, ocio, descanso y sueño, bueno, perdón, ocio, descanso, barra sueño, barra lo que es trabajo, ¿sí? Parte de esas horas de la clásica división 8-8-8 la estamos usando en torno a plataformas. No simplemente para paviar, sino incluso para trabajar o para monitorear el sueño, ¿sí? Estamos generando datos cada vez más, y eso explica o viene a decir, a trabajar con esto que ya venía anticipando, tiene que ver con la datificación, ¿sí? Pero antes de entrarme a eso, esto imagino que ya muchos de ustedes quizás lo sepan, pero quizás otros no, y me parece siempre fundamental aclararlo, porque vieron que yo les decía, está la inteligencia artificial generativa, pero hace más de 10 años o más que venimos conviviendo con distintos desarrollos de inteligencia artificial, ¿sí? Esto es principalmente porque el concepto de inteligencia artificial es un gran paraguas terminológico, igual que Big Data. Es decir, lo usamos cotidianamente para muchas cosas, pero a su interior incluye muchos tipos de desarrollo que algunos funcionan con lógicas parecidas, pero muchos otros no. Algunos se combinan con otros, pero otros no. Y esto, el tema de cómo nombramos, de cómo identificamos, es fundamental a la hora tanto de hacer un proyecto o una investigación académica, pero también de hacer una política pública o una regulación.
espero que tengamos tiempo para hablar de, por ejemplo, lo que es la única regulación de inteligencia artificial en el mundo que no hace este desagregado. Y no hacer este desagregado justamente es tomar el todo por las partes, ¿sí? No ir detallando, no ir definiendo, no ir ahondando las distintas desarrollos que hay, porque cada uno tiene su propia lógica y puede tener distinto tipo de cuestiones positivas y negativas, ¿sí? Dentro de esto encontramos el machine learning, el deep learning, las redes neuronales, la inteligencia artificial generativa, que es una combinación de varias, pero también otras, como el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que permite cuando nosotros le escribamos, por ejemplo, al GPT o a DALI, entiendan qué le estamos diciendo. Ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Pero puede interpretar y darnos una respuesta más o menos coherente. La robótica avanzada, el aprendizaje federado y demás. La cuestión acá es, en primer lugar, concepto paraguas. Usamos indiferentemente inteligencia artificial cuando a veces estamos refiriéndonos a algunos tipos de inteligencia artificial, algunos tipos de desarrollo en particular que funcionan con lógicas distintas. Segunda cuestión, mientras más va avanzando, más se va masificando, más le vamos prestando atención, cada vez más surgen dos cosas en paralelo. Por un lado, empezamos a interesarnos, empezamos a investigar, empezamos a desgranar todas las cuestiones, pero también cada vez más se va fetichizando, ¿no? En el sentido clásico de la terminología marxista o en término ingenieril, se va cajanegrizando. Es decir, cada vez nos importa menos cómo funciona, simplemente nos importa que funcione bien o por lo menos que realice bien las tareas que le pedimos, ¿sí? Y hay un autor que se llama Eric Sadin que lo que dice es que cada vez más también su resultado, el output, el resultado que nos da, ¿sí? Va asumiendo un cierto carácter de verdad. Como nos importa menos qué es lo que hace, cómo llega a ese resultado, simplemente nos importa que nos arroje un resultado, cada vez menos, perdón, desconfiamos de lo que nos da y cada vez más confiamos justamente en ese resultado, ¿sí? Y esto lo hacemos no solo a término individual, sino que cada vez más se puede ver con los usos institucionales, ¿sí? Que ahora espero que lleguemos a poder trabajarlo. Y otra cuestión central, que ya la vengo adelantando desde el inicio, desde el título, ¿sí? Es que todos estos desarrollos tienen un vínculo fundamental, hasta diríamos carnal, con el tema de los datos y el proceso de datificación. Porque básicamente, si algo comparten todos estos desarrollos, si algo comparten todos los tipos de desarrollo de inteligencia artificial, es un uso intensivo de datos. ¿Y esos datos de dónde salieron? Básicamente de esos procesos de datificación, ¿sí? Otras aclaraciones importantes. Muchas veces cuando uno lee algún artículo, algún libro o ve a algún periodista hablando sobre esto, a veces es útil hacer una distinción entre lo que sería esa imagen más futurista que tenemos muchas veces de inteligencia artificial, es decir, algo completamente integrado en las estaciones de nuestra vida, que es lo que se conoce como la inteligencia artificial general, ¿sí? Que es lo que ha dado, digamos, pie a muchas películas distópicas y demás. Pero en realidad, hasta ahora, yo creo que por un rato largo más todavía, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial estrechas o angostas, ¿sí? Inteligencias artificiales que son muy particulares, que sirven para una cuestión específica, lo sumo para dos, tres, un poco más, pero no es algo que esté integrado con la totalidad de la realidad social, económica y política, ¿sí? Digo esto porque a veces está bueno advertir, sobre todo en los discursos, y sobre todo en los discursos de organismos multinacionales, de grandes empresas, que a veces presentan algo como lo que finalmente va a lograr ese panorama integrado de inteligencia artificial general, y todavía estamos muy lejos de eso, ¿sí? Y la tercera situación, que esa es más todavía de ciencia ficción, que es la super, es ya no cuando todo nuestro mundo esté integrado a inteligencia artificial, sino también cuando en teoría nosotros también pasemos a estar integrados biológicamente, ¿sí? Por eso, muy del ámbito de ciencia ficción y demás, pero está bueno hacer estas diferenciaciones, está bueno tener en cuenta sobre todo estas distinciones a la hora de investigar, a la hora de hablar, a la hora de hacer una regulación, ¿sí? Otra cuestión más, este ya no es tan importante, pero está bueno tenerlo en cuenta, que tiene que ver con que tenemos actualmente convivimos con dos tipos de desarrollo de inteligencia artificial, uno que se conoce como inteligencia artificial adicional y otro que se conoce como inteligencia artificial nativa. ¿Cuál es la diferencia central o fundamental entre ambos? Que la adicional es la que ha sido incorporada a posteriori a lo que fue desarrollado sin pensar en inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, se desarrolló algo y luego apareció algún tipo de aplicación o desarrollo de inteligencia artificial que alguna empresa, algún gobierno, algún ingeniero
dijo, che, estaría bueno agregarle a este proceso esta cuestión de inteligencia artificial, ¿sí? Supongamos, bueno, no sé, hay un software que se usa mucho en ciencias sociales, sobre todo para lo que tiene que ver con trabajo cualitativo, es decir, lo que es desgrabación de encuestas, análisis de encuestas, se llama el Atlas T, no sé si lo nombraron, no sé si se utiliza mucho, que ahora su última versión trae, digamos, herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los análisis. Bueno, ese software no fue pensado para ser trabajado con inteligencia artificial, ¿sí? En ninguna de sus versiones, pero ahora, como se desarrolló algo de inteligencia artificial sobre eso, se lo añadimos, se lo adicionamos. ¿Sí? Y muy diferente son los desarrollos que ya contemplan la inteligencia artificial desde el nacimiento, desde la planificación, desde la concepción misma de ese software o de ese objeto técnico. Que ya no se piensa, bueno, hacemos esto y después a ver cómo lo mejoramos, sino que ya la inteligencia artificial sea parte de su lógica. ¿Sí? Es algo parecido, pero no es estrictamente lo mismo. Y por último, dentro de estas aclaraciones, ¿sí? Algo ya vengo adelantando con el tema de la datificación, tranqui, que ahora me meto a fondo, que tiene que ver con que la inteligencia artificial es justamente como la cuestión que comparte cada uno de sus desarrollos, a la vez también que lo emparenta con las otras tecnologías del paradigma 4.0, es el tema de los datos. ¿Dónde encontramos datos en inteligencia artificial? Mayormente en lo que se conoce como los datos de entrenamiento. Es decir, esos enormes bancos de datos, yo siempre pienso que es útil pensarlo, ¿no? Como algo más cercano a nuestra experiencia, como si fueran enormes Excels con muchas filas y muchas columnas, ¿sí? Que son constantemente actualizados, pero son constantemente también procesados, es decir, puestos en diálogos, a filas, a columnas, para justamente ir entrenando a los desarrollos de la inteligencia artificial, ir permitiendo producir esos resultados, esos outputs de lo que nosotros le pedimos, pero a la vez ir mejorándolos, ¿sí? Pero no es lo único que importa. Yo en el artículo ese que les compartí, hablo además que esto tiene su propia genealogía, tiene su propia serie de problemáticas, no voy a ahondar demasiado en eso en esta charla, ¿no? Pero muchas veces cuando se habla del sesgo de la inteligencia artificial, se habla de lo que acá aparece como la cuestión 6B, digamos, ¿no? Ya no el sesgo, perdón, principalmente apuntando en el sesgo en quien programa esa inteligencia artificial, el sesgo en quien le da las instrucciones de base de cómo tiene que procesar esos datos, ¿sí? Por ejemplo, los casos más conocidos son los sistemas automatizados de cierto desarrollo de inteligencia artificial, mayormente deep learning, que ofrecen o puntúan a personas para ciertos trabajos, ¿no? Y el sesgo clásico que todo el mundo dice es que a los varones le dan más puntaje que a las mujeres, cosa que es cierto, digamos, no es simplemente un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí viene, ¿por qué? Porque los programadores, varones heterosexuales del norte global, ¿sí? No es que lo hicieron a propósito, sino hay cuestiones, o capaz sí, no lo sabemos, pero hay cuestiones culturales, sociales, políticas que dicen o que hacen que esas personas programen ese desarrollo para ponerle mayor puntaje cuando el ítem género sea varón que si es mujer. Y si encima, pensando en columnas, hay otro ítem que es hijo, le bajamos más el puntaje. Es otro ítem que es color de piel, ¿sí? Esa cuestión existe, es uno de los principales, digamos, generadores de sesgos de la inteligencia artificial, pero no es el único, porque justamente es no solo las instrucciones de cómo tienen que trabajar los datos, sino también la base de datos con la que están trabajando. ¿Sí? Son esas dos cuestiones que son centrales para tener en consideración cuando utilizamos un desarrollo de inteligencia artificial, porque ambos pueden justamente contener sesgos. Hay un caso de este primero, del tema de los datos de entrenamiento, que cada vez es más conocido, que es cuando desarrollaron un sistema de inteligencia artificial que sirva para auxiliar las decisiones judiciales en Estados Unidos, lo entrenaron básicamente con el registro histórico de casos y jurisprudencia, digamos, de toda la historia, lo que pudieron digitalizar, digamos, de los Estados Unidos. Claro, ¿cuál fue el resultado? Que cada vez que había que tomar la decisión sobre una persona negra, digamos, o de color, el 95% de las veces tiraba que era culpable, aunque era claramente inocente por todos los otros datos que estaban en el caso. Claro, utilizaron registros incluso previos a todo lo que son los derechos civiles, Martin Luther King y demás, y en esos registros previos, por una cuestión de probabilidad, porque eso me faltó decirlo, esto funciona de forma probabilística, era mucho más probable que la persona negra sea culpable e inocente. Más allá de que el programador haya sido un negro que en la vida hubiera puesto mayor puntaje o menor puntaje. Ahí el problema no era
la programación, sino el tema era los datos. ¿Sí? Esto para que lo tengamos en cuenta. Y por último, de las cuestiones medulares, también la inteligencia artificial está fuertemente permeada, o debería estarlo un poco más, por cuestiones normativas, por regulaciones y por reglas éticas, sobre todo cuando aparecen, ¿sí?, apuntadas al diseño, apuntadas a, yo soy un programador, tengo que diseñar mi inteligencia artificial, hay una regla ética y regla moral, regla ley, que me dice que no puedo tomar esta base de datos, que no puedo hacer esto, que tengo que hacerlo de cierta forma, ¿sí? Cuando aparecen lo que en el derecho se conoce como ex ante, es decir, antes de realizar la acción, tienen mucha influencia, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que pasa. También tiene influencia a posteriori, pero muchísima menos, ¿sí? Hasta acá estamos, perdón, porque sé que es mucha información, mucha cosa. Estoy intentando hacerlo, ya vamos 40 minutos y todavía no arranqué. Vamos, vamos, Martín. Estamos. Vamos, bueno, bien. A ver, esto imagino que la gran mayoría de ustedes lo sabe, pero no está de más a veces refrescarlo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la simplificación de la operatoria de la mayoría de los desarrollos de inteligencia artificial? ¿Sí? Como decíamos, estos desarrollos mayormente, sobre todo los que están diseñados para tener una interfaz que dialogue con nosotros, funcionan en base a un pedido, lo que se conoce popularmente como los prompts o un input, algo que le pedimos, que le ordenamos, que le sugerimos, ¿sí? Y lo que va a hacer es trabajar con esa línea de entrada, con eso que estamos pidiendo, y va a ir a revisar su base de datos, ¿sí? Es enorme Excel con muchas filas y columnas, y de acuerdo al desarrollo que tenga, va justamente a buscar en esa base o traernos un resultado de distintas formas, ¿sí? Porque no es lo mismo si lo estamos pidiendo con, no voy a entrarme más en esto, pero un aprendizaje supervisado, que no es supervisado, ¿sí? No voy a entrarme en esto porque no tenemos más. Pero quédense con esto sobre todo. Le hacemos un pedido, va a buscar dentro de su base, va a analizar esos datos y nos va a tener una respuesta en función de mi pedido, en función de cómo está programado, ¿sí? Nos va a dar una respuesta, nos va a dar un output. Y siempre lo va a realizar, por lo menos la enormísima mayoría de desarrollos actuales de inteligencia artificial, con una lógica probabilística. Va, en función de mi pedido, a buscar lo que sea más probable que tenga en su base de datos, ¿sí?, para ofrecerme. Por ejemplo, ¿sí?, esto es algo que experimenté de casualidad, pero que ayuda mucho quizás a entender la lógica o a acercarnos a entender la lógica, porque como dijimos, esto además también tiene un gran temita que es que muy pocas personas tienen acceso a justamente cómo hace esos procesos. Sí, algo vamos a hablar un poquito más adelante, pero esto no es algo claro, esto no es algo que todos tenemos acceso en decir, por eso, sino que justamente es una lógica muy de caja negra, muy cerrada, que nos deja bastante indefensos e indefensas frente a cómo hacer los procesamientos, pero tenemos todavía el gran beneficio de o la transparencia, de pedir transparencia o de inferir, ¿sí? Esto pasó hace no mucho, digamos, cuando apareció Llama o la inteligencia artificial que está presente en Meta, digamos, en WhatsApp, Instagram y demás. Yo tengo un amigo que es de Santiago del Estero, que lo conozco hace muchísimos años, ¿sí? Y me acordaba que su mayor miedo era, de chiquito, que entrara el bombero al baño. Entonces, apenas apareció, le pedí a la inteligencia artificial de Meta que genere una imagen del bombero entrando al baño, ¿sí? Y me hizo esto, ¿tá? ¿Alguno se anima a pensar qué es lo que pasó? A inferir qué es lo que pasó acá. Supongo que entendió de que bombero te habías equivocado en poner la P por la B, entonces bueno, Ujú. como que corrigió gramaticalmente, digamos, ese error solo en la base de datos y ahí dijo, bueno, es bombero, y bueno, y ahí generó lo demás, digamos, pero corrigió la palabra P por la B por no saber qué es lo que es bombero. Esa es una de las posibilidades. Sí, exactamente. Esto, no estoy viendo quién está hablando. Matías, Lo que perdón, es que no Matías. tengo, no tengo cámara, se me ha roto en No, la compu. no problema, Matías. Esto que dice Matías, ¿sí? Es parte de esto que les mencionaba del tema de la lógica probabilística, ¿no? Cuando la inteligencia artificial de Meta revisa en su base de datos para cumplir mi pedido, poner una imagen del bombero entrando al baño, ¿sí? Se da cuenta que la palabra bombero, quizás porque es algo muy específico del norte argentino, Paraguay y el sur de Brasil, o quizás por muchos motivos, pues no tenemos acceso a esa base de datos nosotros, nosotras, dice, lo más probable, siguiendo esta hipótesis de Matías, es que
Martín haya hecho un error gramatical, ¿sí? No quiso poner bombero, sino que quiso poner bombero, ¿sí? Bueno, acá tenés esta posibilidad. Esa es una de las posibilidades, bien, ¿sí? ¿Cuál más puede pasar? Siguiendo esta lógica de probabilística, de probabilidades. Les tiro la respuesta. Una es esta. Es tan poco probable que aparezca la palabra bombero, ¿sí? Que esta persona hizo un error de ortografía. Se confundió la P por la B, ¿sí? O sea, que es más parecido a la P en español, además piensa. La B, listo, toma el bombero. Otra posibilidad, ¿sí? Es que la palabra bombero en su base de datos esté mucho más asociada a entrar al baño que bombero. Entonces, en tema probabilístico, lo que dice es no es un error de ortografía, sino que te voy a dar lo más probable. ¿Sí? Te voy a dar, si tengo, supongamos, 70 filas que hablan del bombero andando al baño y tengo una sola del bombero, lo más probable es esto, tomate el bombero. ¿Sí? Pero también puede pasar que la inteligencia artificial de Meta no tenga la palabra bombero en su base de datos, porque es algo muy regional, es algo que no está en inglés, ¿sí? O en inglés aparezca de otra forma, ¿está? Por tanto, ¿qué es lo que hace? Busca lo más parecido probabilísticamente, lo más similar, ¿sí? Acá tenemos el bombero, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que justamente puede llegar a haber inconvenientes, muchas veces funcionaba de maravilla, pero muchas veces no, tanto en lo que es la base de datos como lo que puede ser también la operatoria, ¿sí? Capaz tiene el registro bombero en su base de datos, ¿sí? Pero la operatoria del tema de la probabilidad le dice anda por este lado y no nos está ofreciendo la solución que queremos, ¿sí? Básicamente, todo los desarrollos de inteligencia artificial van a estar trabajando con datos para ofrecernos datos. El tema es que esta imagen, obviamente, es un resultado del procesamiento de datos. No son datos, no son ceros y unos. ¿Sí? Pero justamente es un producto en base a datos. Que en base a mi reacción, en base a la reacción de la persona que le está pidiendo, no, te estoy pidiendo un bombero. Y ahí te va a mostrar otro bombero. Ya está probado, ¿eh? A raíz de todo el intercambio va a ir mejorando, supuestamente, va a ir optimizando la base de datos, o por lo menos va a ir aprendiendo del pedido que le estoy haciendo, para que en un futuro ir corrigiéndolo. ¿Sí? En primer lugar, seguramente en mi perfil personal, y a medida que se vaya masificando, se vaya mejorando, entendiendo que hay personas de Argentina que pueden llegar a pedir a un duende, digamos, malvado en lugar de un bombero. ¿Tá? Cada vez que vamos a usar, entonces, los distintos desarrollos, no solo estamos trabajando con esa base de datos, no solo estamos poniendo en marcha esas operatorias, sino que también lo estamos alimentando. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de lo que tiene que ver con la integridad de los datos, la privacidad de los datos, y más que nada, sobre todo, cuando trabajamos con datos que son sensibles. Yo, por ejemplo, doy clases en una maestría de gestión de políticas públicas en la UNSAM, y trabajo con todos los estudiantes son personas que trabajan en administración pública. Y ellos, por ejemplo, me contaban, ellos y ellas, que no existe ningún tipo de indicación en la administración pública argentina sobre los buenos usos de la inteligencia artificial generativa. Entonces, quizás alguien que está trabajando en el Ministerio de Defensa está pidiéndole un resumen ejecutivo al chat GPT con datos que son ultra sensibles. ¿Sí? Eso también pasa por ese tema de la cajanerización, ese tema del pensar mágico o el pensar que es meramente una herramienta, ¿sí? Entonces también por eso a veces está bueno ir haciendo foco con esto. Y nuevamente, lo que nos está diciendo, y repito, el anticipé del título, es el tema de que acá el papel central lo tiene la datificación, lo tienen los datos. Esto se alimenta de datos constantemente, trabaja en base de datos y nos ofrece productos en función de esos datos, ¿sí? Por tanto, es importantísimo entender qué fue pasando, ¿sí? Para que llegáramos a la posibilidad, a la condición de posibilidad de una masificación de datos hasta el nivel que existen bases disponibles capaces de entrenar a estos desarrollos y que estos desarrollos estén funcionando a nivel masivo, ¿sí? Esto quizás lo voy a hacer en función del tiempo un poquito más corto de lo que tenía pensado, ¿sí? Más allá de toda la cuestión histórica y demás, pero para que entendamos básicamente que cuando hablamos de datificación estamos hablando de fenómenos muy viejos que se desarrollan en distintas escalas, con distintos fines y sobre todo a través de distintos medios, ¿no? Desde la antigüedad uno puede pensar que todo lo que refiere a la datificación
es la forma en que nosotros, los seres humanos, básicamente agarramos cuestiones dentro del ámbito de lo material o lo simbólico y lo traducimos en datos para distintos fines. ¿Sí? Un ejemplo clásico, o sea, de la datificación en la antigüedad, tiene que ver con la logística militar, pero también lo que tiene que ver, ¿sí? O sea, básicamente con cantidad de pertrechos, de armas, de comida, que requería movilizar un ejército. Es decir, si estamos hablando de cierto tipo de ejércitos con poca preparación, no había respecto de eso, pero cuando está hablando de algo tipo Grecia, Roma, había toda una ingeniería alrededor de la movilización de esos ejércitos, ¿sí? Y ya si nos adelantamos en el tiempo, nos vamos a lo que es la Revolución Industrial, lo que es el siglo XVII y XVIII, los datos, sobre todo con la aparición de los primeros censos, fueron utilizados, nos dicen Foucault, nos dice Deleuze, para gestionar las poblaciones. Es decir, para hacer registros detallados de las distintas características de las poblaciones y su ubicación para tomar medidas de gobierno al respecto, ¿no? Esta imagen de ahí arriba es del Archivo General de Indias y es básicamente un registro de datos del Virreinato del Perú, donde habla de por ciudad, de cantidad de personas, de la cantidad de miembros sanos que tienen, la cantidad de años trabajados, si prestó servicio militar, si contrajo algún tipo de enfermedad, es decir, un registro muy detallado para que, en ese caso, el virrey o los administrativos tomaran medidas, ¿sí? Con obviamente, repito, cierto objetivo, pero con los medios de la época, ¿sí? Si ya, por eso digo, esto lo voy a hacer un poco más rápido, si estamos hablando que a partir del nacimiento de Internet empezamos a focalizar la cuestión, perdón, de los 70 empezamos a focalizar la cuestión de la información y conocimiento. Con Internet empezamos a poder conectarnos, poder generar datos, poder consumir. Con el smartphone pasamos a hacerlo todo el tiempo, en cada momento y cada lugar. Estamos hablando que la revolución de la informática, que algunos autores hablan de una tercera revolución industrial, posibilitó un gran salto de escala. Porque si hay algo que hasta ahora no dije, es que estos bienes no rivales, estos bienes que son fácilmente transferibles, también permiten almacenar, también permiten un registro, ¿sí? De lo que se hace con ellos, o de las transferencias que hacemos, de esa circulación. Permiten un registro de todo lo que hagamos y no hagamos, ¿sí? En vínculo con estos bienes digitales, que eso también, justamente, permite este salto de escala, permite ampliar esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas que se pasan a tener de nosotros y nosotras, pero también no solo de cada individuo, sino de cada colectivo, cada sociedad, cada ciudad, etcétera, ¿sí? Esto simplemente porque no me va a dar el tiempo, es un pequeñísimo registro, ¿sí? De datos estructurados que refiere a la actividad mía en algún momento 2016 de Netflix, ¿sí? Y lo interesante acá es que está tanto lo que hice como lo que busqué, y también está detallado cada pequeña acción, cuándo paré, cuándo cambié el subtítulo, cuándo busqué otra cosa, pero también cómo reaccioné ante las sugerencias que me daba Netflix, ¿sí? Y estos son solo dos archivos de eh, un punto zip, ¿sí? Básicamente un archivo comprimido que me mandó que tenía más de 26 archivos, y estos son los que Netflix compartió conmigo y los que están estructurados, ¿sí? Es decir, todo esto hay mucho más que es almacenado constantemente de cada una de las actividades que hacemos y que no hacemos también, ¿sí? En cada una de las plataformas, en cada una de las cuestiones con las que tenemos vínculo y que estén conectadas, ¿tá? Esto, que está en el artículo como el sistema RAPA y demás, así en pequeño, tiene una importancia fundamental porque con estos datos, ¿sí? Si dijimos que después del 2008 pasaron a ser uno de los centros de la producción capitalista y demás, bueno, ¿qué es lo que se hace con esos datos? Se hacen muchas cosas. Una de las primeras que se hizo y se potenció son los perfiles algorítmicos, ¿sí? Son esos perfiles de recomendaciones, esos perfiles de sugerencias, esos perfiles de personalizaciones que se nos aplican básicamente cada vez que utilizamos una aplicación, una plataforma o cada vez más un objeto técnico digital, ¿sí? Pero este gráfico, este sistema RAPA, es válido si se quiere hasta 2016, 2017. No es porque ahora no exista. ¿Sí? Bueno, acá un pequeñísimo ejemplo de lo que el perfil permite, ¿sí? Lo paso rápido para ir a otras cuestiones. ¿Está? ¿Por qué? Porque en 2016, 2017, ¿sí? Fue cuando se empezó a incorporar desarrollo de inteligencia artificial mucho más fuertemente en las distintas plataformas y en los distintos
objetos técnicos que se iban desarrollando. Mayormente, estos que les comentaba antes, que son los protagonistas de esta segunda fase, este paradigma 4.0, ¿sí? Que nuevamente son, fíjense, ahí el año de aparición, son todos inventos, desarrollos que venían de muy larga data en general, algunos poco más recientes, pero que, digamos, tenían otro tipo de desarrollo, otro tipo de lógicas, otro tipo de centralidad, pero al pasar a estar puestos en el centro de la escena y sobre todo al pasar a estar vinculados con esta lógica de la latificación, es decir que todos estos desarrollos iban a funcionar en función de datos, para la generación de datos o el compartir datos, muchas veces interrelacionados entre ellos, ¿sí? Pasaron a tener no solo una centralidad estos elementos, sino también toda la lógica de la datificación. Pasó a ser justamente una cuestión clave diseñar elementos para optimizar y sobre todo incrementar la cantidad de datos y también para poder ir mejorando su procesamiento, los resultados con los que se genere esos datos, ¿sí? Por tanto, seguimos teniendo esa lógica de perfil personalizado en Facebook, sí, la tenemos, ¿está? Pero es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta 2016, que es este recuadro blanco, a la lógica que tenemos hoy día. Hoy día es algo mucho más amplio porque tenemos que sumarle no solo los datos de lo que hacemos nosotros, directa o indirectamente, cuando usamos las plataformas, usamos Netflix, usamos Facebook, usamos Instagram, WhatsApp, etcétera, ¿sí? Sino también todos los bancos de datos públicos y privados disponibles, sobre todo pensando en que básicamente desde el año 2010, pero sobre todo desde 2015, 16, es que se empezó a masificar lo que se conoce como los datos abiertos, los datos públicos, la lógica de acceso a la información pública, ¿sí? Donde cada gobierno, cada instituto, cada municipio, cada ministerio, no me salía la palabra, pasa a estar, digamos, no voy a decir obligado, pero un poquito sí, a presentar bases de datos para que la ciudadanía pueda trabajar en función de ellos. El tema es que no solo es la ciudadanía la que va a trabajar en función de esos datos, sino también que van a ser grandes recursos para lo que es el tren de inteligencia artificial, de estos desarrollos, para ir incrementando, ¿sí? Esas filas y columnas de los Excels. Pero no solo los datos públicos o privados, sino también cada vez más, ni tampoco los datos que generamos nosotros, cada vez más datos que vienen de, acá le puse el entorno. Y eso va a tener bastante que ver con el tema de la ciudad, ¿eh? Datos que justamente antes quizás no eran relevados, quizás no eran pertinentes, quizás no eran vistos como algo fundamental, pero con el desarrollo de distintos dispositivos técnicos de esta generación 4.0, mayormente lo que tiene que ver con los sensores, con el Internet de las cosas, pero también con los drones, los robots, automóviles autónomos, incluso la industria 4.0, cada vez más el salto de escala de la datificación va incrementándose porque esto va extendiéndose a niveles de ir recopilando muchísimos datos para entrenar inteligencias artificiales, pero también para su procesamiento en general, para ir ofreciendo distintos tipos de soluciones, perspectivas, planteos, estados de situación, ¿sí? De cosas que antes quizás no estaban tan cuantificadas. El agro, por ejemplo, la minería, o en lo que tiene que ver con la ciudad, por ejemplo, lo que tiene que ver con el caudal de tráfico, lo que tiene que ver con el caudal cloacal, ¿sí? Porque justamente son datos que son recolectados para ir pensando optimizaciones, pensando gestión de procesos y demás, pero también para entrenar a los desarrollos de inteligencia artificial que ayuden a tomar esas decisiones, ¿sí? Y si encima de todo esto pensamos no solo en grandes ámbitos, la ciudad, los ministerios, sino pensamos en pequeño, nosotros también pasamos a estar prefigurados o perfilados por perfiles algorítmicos que ya no solo toman nuestra información, sino que también toman información de esos bancos de datos públicos y privados y del entorno, ¿sí? Ya no solo vivimos en un proceso de generación constante de datos, sino que cada vez más esos datos están presentes y afectan, no, les diría, nos modulan, ¿sí? Constantemente en respecto a cada toma de decisión que hacemos, cada actividad cotidiana, cada sugerencia, cada pequeña decisión. Y esto pasa a plano individual y cada vez más empieza a pasar a planos generales, ¿sí? Esto lo voy a pasar básicamente para centrarme en otras cuestiones, ¿sí? Pero acá
por ejemplo, mostrando que esto no solo nos pasa con el celular, nos pasa con la computadora, sino que también empieza a extenderse a otros dispositivos, ¿sí? Sobre todo aquellos o aquellas que tengan un smartwatch o algo parecido, una smartband y demás, sabrán que cuando lo usamos estamos generando una enormísima cantidad de datos, incluso cuando dormimos, ¿sí? Que siguen este proceso que hablábamos antes, empiezan a dialogar con los datos, no solo los que generamos nosotros, sino los datos de grandes bases de datos, datos del entorno y demás. ¿Para qué? Para hacernos sugerencias, ¿sí? Sadin tiene una frase hermosa que dice, la inteligencia artificial se empieza a prefigurar como coach de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo nos da un diagnóstico, o nos dice, dormiste 8 horas, dormiste así, dormiste así, sino que te empieza a hacer recomendaciones, ¿sí? En función de los distintos usuarios, tu nivel de sueño fue bueno o no fue muy bueno. Hoy mirá que vas a estar medio gruñón. Recordá comer bien, descansar, hacer ejercicio, ¿sí? Empieza a tirar una serie de recomendaciones, empieza a prefigurar, cosa que quizás ya lo veníamos viendo en forma más pava con la película que nos sugería Netflix, o en forma menos pava con la información que nos tiraba en los resultados de Google, ¿sí? Pero empieza a tener una incidencia mucho mayor, empieza a tener una presencia mucho mayor. Y así como están los smartwatch, también lo podemos encontrar en los auriculares, o no en Argentina todavía, por lo menos yo no tengo, si alguno tiene, me invita a la casa, una heladera inteligente que no solo vaya recomendando respecto del estado de los alimentos que están dentro, sino las próximas compras a hacer o el valor nutricional de los elementos que están presentes en la heladera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver no solo con la posibilidad de generar una imagen de un bombero para asustar a un amigo, ¿sí? O para reírnos un rato, sino empieza a ser cada vez más un coach de vida, dice Sadin. Y no solo a nivel individual, sino como hablábamos, se empieza a entrometer, se empieza a inmiscuir las distintas instituciones. Mayormente en lo que es el Poder Judicial, en lo que tiene que ver con las bolsas de empleo, pero también en lo que tiene que ver con los organismos de crédito financiero, especialmente los bancos, ¿sí? Cada vez más se usan distintos desarrollos de inteligencia artificial para evaluar perfiles, evaluar casos, ¿sí? Para que justamente, sobre la base de esto que dice Sadin, de la cuestión de verdad, nos den una sugerencia que podamos llegar a considerar como acertada, o que podamos llegar a considerar como, Sadin dice, algo muy recomendable de seguir, porque en sí se presenta simplemente como el análisis de datos, como si fueran 2 más 2 igual 4, digamos, ¿no? Es más, hay autores de la línea de los que trabajan una cuestión llamada la gubernamentalidad algorítmica que dicen son tomados justamente como datos neutrales, como datos de la realidad, como datos que no mienten ni están sesgados por cuestiones ideológicas, ¿no? Pues son datos. La cuestión, lo que mucho de estas cuestiones, lo que mucho de esto no ve, es lo que charlábamos antes, que puede haber sesgos en los mismos datos, ¿sí? Pero también en lo que tiene que ver con las instrucciones en su relación. Pero esto, cada vez más, que se va insertando, se va intrometiendo, va ganando lugar, no es visto como tal, no es visto o preocupándose por esto, sino que la cuestión es apliquémoslo, una lógica de lo que Morozov llamaría el solucionismo tecnológico. Tenemos la solución, nos facilita la vida, nos ayuda a tomar decisiones, nos evita el sesgo humano, comillas, sabemos que no, pero bueno, eso es lo que se dice, ¿sí? Usémoslo. ¿Tá? Esto lo voy a pasar porque no vamos a llegar. ¿Sí? Nada, simplemente esto era una imagencita de un auto autónomo, porque no solo la cuestión es, se nos va poniendo como coach de vida y demás, sino que también, ¿sí? En esta función del coach, a veces cuando se presentan este tipo de formatos, estos formatos, llamémoslo automatizados, también empezamos a delegar decisiones y también delegar responsabilidades, nos dice algunos autores, como por ejemplo Krogan, ¿sí? Bueno, dejo un toque el videíto, porque siempre es simpático. Yo siempre digo lo mismo. Además de maravillarse con lo que hace el auto, fíjense la cantidad de decisiones que está tomando en tiempo real, digamos, ¿no? La persona, les juro que no está tocando nada. No está tocando ni el volante, ni los pedales, nada. Es el auto el que decide cuándo cambiar de carril, es el auto que decide cuándo doblar, cuándo frenar, cuándo todo, ¿sí? La persona está muy tranquila. Este, Es obviamente bastante, es bastante impresionante. O sea, sí.
Esto es interesante porque uno normalmente asocia la automatización con la cuestión laboral, ¿no? La automatización de procesos, el reemplazo por grandes máquinas, y lo que algunos autores, como por ejemplo Krogan, dicen es que la automatización, justamente vinculada a inteligencia artificial, está mucho más orientada a automatizar distintos aspectos de la vida cotidiana que del trabajo. ¿Sí? El trabajo está, claramente, y hace miles de años está, miles, hace muchos años está, pero está más orientada a esto, a no solo recomendarte cómo vivir, sino ir automatizando distintos aspectos, distintas actividades, distintas decisiones, ¿sí? Y la función también es ir delegando en ella distintas decisiones, ir delegando decisiones y responsabilidades, abriendo un montón de aspectos y problemáticas. Esto es básicamente lo que les acabo de decir. ¿Sí? Claro, ahí como que atraviesa un poco la cuestión de la ética, ¿no? O, hasta qué punto uno incide o no, o por ejemplo en nuestra profesión, eh, no sé, con la generación de imágenes o generación de un proyecto a través de imágenes que te genera la idea, bueno, ahí hay como un limbo, me parece, en relación a las propiedades intelectuales, a la Ujú. incidencia también en relación si es ético o no. eh, no sé, el proceso creativo, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Que atraviesan a todas las disciplinas y al quehacer diario. Eh, Totalmente, bien, totalmente. Iba justo a ese tema de la ética, ¿no? El auto siempre, el auto autónomo, digamos, es el símbolo que nos trae al tema de la ética. Porque decíamos, delegamos decisiones y queremos delegar responsabilidades, ¿no? Pero si el auto autónomo se manda una, ¿de quién es la responsabilidad? Digamos, ¿es de nosotros que estamos al volante y no agarramos el volante? ¿Es del auto? ¿Es de la empresa? ¿Es de Tesla, digamos, en este caso? ¿Es de Elon Musk? ¿Quién se hace cargo de ese error que hace el auto? O caso contrario, decidimos agarrar el volante porque pensamos que el auto va a atropellar a alguien. Y en realidad, por esa cuestión que hicimos de tomar el control, terminamos ocasionando una falla y matamos a alguien. Ahí la responsabilidad fue nuestra que intervenimos, o es nuestra cuando no intervenimos. Empieza a circular muchas cuestiones con respecto de esto que bien decía Sol de la ética, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de cada vez que lo usamos y que vamos automatizando procesos de nuestra vida laboral, estudiantil o cotidiana en función de ellos, porque la enorme mayoría no sigue lineamientos éticos en su diseño, lineamientos éticos en su programación, sino que, por lo menos hasta ahora, porque ahora se está empezando a apuntar a ello, empieza a haber regulaciones que quieren introducir todo lo que respecta a la ética en la programación, en el uso, en el tratamiento de datos y demás. Pero hasta ahora siempre la cuestión central fue básicamente el tema de la ganancia, el tema de generar distintos elementos, distintas herramientas, distintos desarrollos que sean útiles, pero sobre todo que permitan una retribución económica, independientemente de estas cuestiones, sobre todo con respecto al tema de la ética. ¿Sí? Y ahí es donde entran, porque muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial se piensa, digamos, que esto es las empresas que lo generan y el resto no pinchamos ni cortamos, ¿no? Pero en lo que respecta a que hay todo un ecosistema respecto a la inteligencia artificial, de que están las empresas que lo desarrollan, están los datos, están los usuarios, ¿sí? Pero también hay un montón de otros actores que están involucrados. Están los proveedores de infraestructura, que son también empresas en su mayoría, pero que sin ellos no podría estar. Pero también está el Estado, están los comités de ética, está la academia también, ¿sí? O deberíamos estar un poquito más. Porque justamente cuando estamos hablando de un desarrollo tecnológico que se inserta en el mundo y que empieza a masificarse y que empieza a no solo ser una novedad o algo, una curiosidad, sino que empieza a cada vez más meterse en nuestras vidas e incluso a pasar cada vez más a considerarse como obligatorio, es decir, independientemente de que queramos o no queramos usarlo, pasamos a estar obligados a usarlo o pasamos a estar atravesados por su uso. Si no sé si vieron que hace poquito la ministra de Seguridad dijo que iban a implementar mecanismos de inteligencia artificial adicional a las cámaras de videovigilancia, ¿sí? Aunque no queramos hacer nada con esto, pasamos a estar también atravesados. Por tanto, muchos autores lo que dicen es cada vez más también hay que empezar a contemplar una lógica multiactor o de gobernanza de la inteligencia artificial para que no sea un único actor, ya sea el privado o el Estado, el que tome las decisiones sobre cómo se tiene que diseñar, cómo se tiene que incorporar o cómo tiene, digamos, que ser incluso hasta el modelo de negocios. ¿Sí?
Esto, perdón, lo voy a pasar rápido porque no tenemos demasiado tiempo, pero es interesante, volviendo a la cuestión que mencionaba Sol respecto de la ética, porque muchas veces se habla de que tenemos que encontrar una ética de la inteligencia artificial. Cuando básicamente, la inteligencia artificial es un desarrollo que viene a traer y abrir tantos caminos que en muchos casos, la mayoría de los autores lo que dicen es, más que pensar una ética específica para aplicar a la inteligencia artificial, tenemos que pensar el desarrollo o el diseño de inteligencias artificiales éticas. Sí, es muy finita la diferencia, pero es una diferencia importante. Es parecida a esta que hablábamos de nativa o adicional. ¿Sí? No es ya pensar reglas para aplicarle, sino pensar el diseño de inteligencias artificiales que ya sean éticas, que ya contengan esas reglas en su mismo proceso de diseño, su mismo proceso de planificación. Y que esta ética sea una ética además multidimensional, no solo una ética atada a las cuestiones individuales o sociales, sino también atada a las cuestiones ambientales, que es algo que la mayor parte de las regulaciones o proyectos que hay dando vuelta se olvidan. ¿Sí? Hace poquito creo que salió la noticia de que cada vez que usamos GPT gastamos el equivalente en electricidad de una botellita de agua. ¿Sí? O sea, ecológicamente, el diseño de estas tecnologías no está contemplando un montón de lineamientos éticos, pero mucho menos lineamientos éticos que tengan que ver con el ambiente. Entonces, muchas de las propuestas al respecto, en el sentido de pensar una inteligencia artificial ética, es que ya en su mismo planteo, en su mismo diseño, no solo piensa en ser más sustentable, no solo piense en reducir el tema de los sesgos y demás, sino que también ayude o promueva posibles soluciones en función de estas problemáticas. No solo, digamos, que ya venga de fábrica con estas indicaciones, sino que también pueda ir yendo hacia allí. Pero no solo cuando le decimos, ChatGPT, ¿cómo podríamos disminuir la contaminación ambiental? Sino que cuando le preguntemos sobre otra cosa, también ya tenga esa lógica pensada en su planteo, pensado en su diseño, pensado en cuando voy a ir a los datos, no solo voy a tener un planteo sostenible y usar menos electricidad que una botella de agua, sino que la solución que te voy a dar también va a tener esa lógica incorporada. ¿Sí? Esa, si se quiere, es la diferencia tan finita entre pensar una ética externa o pensarlo ya como una inteligencia artificial ética. ¿Sí? Esto lo voy a pasar porque me interesa más que vayamos al tema de la ciudad. Simplemente para que sepan, hay una única ley de inteligencia artificial en el mundo hasta ahora, que es la que sacó la Unión Europea en marzo de este año, después de muchos debates, después de muchos problemas, después de muchas discusiones. Tiene cuestiones muy interesantes, tiene cuestiones muy problemáticas. ¿Sí? Tiene una cuestión dentro de lo interesante que es esto de la pirámide de riesgos. ¿Sí? Se está pensando que no solo cada desarrollo de inteligencia artificial que o se ha creado o se ha utilizado en la Unión Europea esté registrado, sino que además esté registrado en función del riesgo posible. ¿Sí? Obviamente ellos ponen como un riesgo inaceptable, o sea, algo que está totalmente prohibido, aquello que viole los derechos fundamentales, derechos humanos, de dignidad y demás. Pero después hay otras cosas que se permiten contemplando altos riesgos, bajos riesgos, ¿sí? No voy a entrar demasiado en detalle, esto para que sepan que existe, está bueno conocerlo porque además en la Unión Europea tienen algo importante o interesante que es un concepto que es el efecto Bruselas. Es algo que ellos manejan diciendo, lo hacemos nosotros, ¿vieron? Porque Bruselas, ahí en Bélgica, es la capital de la Unión Europea. Entonces, lo hacemos nosotros y el resto del mundo va a seguir nuestro ejemplo. Eso es lo que te dicen. Lo que no te dicen es que si no seguís su ejemplo, no pasás a ser un país interoperable, no podés comercializar con ellos y demás, pero bueno. ¿Sí? Entonces, ellos lo que dicen es, la idea nuestra es que esta regulación que hicimos, que nos costó mucho hacer, sea la base de la que utilicen todo el mundo. Es más, ahora en Argentina tenemos 7 proyectos de ley que están siendo discutidos en diputados y hay 2 que están fuertemente inspirados en esta problemática y en estas disposiciones. El tema es que es una regulación que tiene sus cosas buenas, sus cosas interesantes, un proceso muy rico de cómo fue confeccionada y tiene varios problemas o varias llamadas de atención, digámosle. Una es esta que les comentaba antes. Está planteada básicamente para trabajar ex post, es decir, para trabajar sobre los efectos de lo que hagan los desarrollos de inteligencia artificial, no para pensar cuestiones centralizadas en lo que tiene que ver el diseño. ¿Sí? No pensando en intentar prevenir antes de que la cosa esté y encima esté masificada. Cosa que es un enfoque posible, pero es un enfoque que
permite, o perdón, prefiere, opta por trabajar a posteriori para intentar mitigar efectos que trabajar antes de que la cuestión esté dando vuelta, ¿sí? Que es esto que hablábamos de si están más del lado de pensar una ética aplicable a la inteligencia artificial con la inteligencia artificial ética, usando los mismos parámetros que hablábamos hace un ratito. Otras cuestiones. Se centra en la inteligencia artificial, pero no está en ningún momento pensando o trabajando con vínculos con respecto a las plataformas o el resto de las tecnologías 4.0, que como ya vimos antes, pasan a ser parte fundamental de esa adquisición de datos y sobre todo también de las actividades que pasa en inteligencia artificial. Eso se deja para otras regulaciones. Y el tema ambiental, como dice ahí abajo, bien, gracias. No hay una línea, más allá de alguna mención muy bonita, digamos, pero no hay absolutamente nada que refiere a algún tratamiento, alguna prevención y demás. ¿Sí? Y bien, esto simplemente lo paso rápido, si voy al tema de las ciudades para ya ir terminando, ¿sí? Hay muchos países que claramente están en favor de ir desarrollando una regulación, luego de este ejemplo de la Unión Europea. Nosotros en Argentina hay un artículo muy bueno de Ariel Berchelli, que es abogado especialista en estos temas, por si les interesa. Tenemos una larga trayectoria ya con, no leyes, porque no tenemos una ley, ¿sí? No tenemos, pero tenemos disposiciones, tenemos adhesiones a pactos, adhesiones a recomendaciones, ¿sí? Que todavía se supone que están vigentes, pero bueno, ya sabemos que estamos viviendo un cambio de gestión, ¿sí? Y el cambio de gestión empezó con reuniones con los principales CEO de las plataformas y de las empresas de inteligencia artificial para proponernos como un cuarto polo, en otras palabras, o lo que dicen muchos especialistas, casi como un paraíso sin regulaciones, y ahora, esto fue creo hace 2 o 3 días, la negativa a ese pacto del futuro o el pacto digital de la ONU también va en función de decir, acá no se va a regular esto. ¿Sí? Esto es estado de situación, después veremos, pero para tener en cuenta, digamos que veníamos con cierta tendencia, ahora empieza a cambiarse un poquito la cuestión. ¿Sí? Y bien, ya para ir cerrando y para ir a la cuestión que seguramente más vamos a poder dialogar y más les va a importar después de todo este gran estado, macro, sociedades, datificación, éticas, regulaciones, ¿sí? Bien, si uno piensa dentro de este esquema, en torno a la ciudad, ¿qué podría ser lo más importante? Lo que más nos puede llegar a llamar la atención o más nos puede intervenir, interpelar. Estamos hablando de estas dos cuestiones. Si todo esto también es importante, también está presente, porque somos ciudadanos que habitamos la ciudad, generamos datos, vamos a la heladería, etc. ¿Sí? Pero, sobre todo, lo que tiene que ver con ese ya, que está viejo, digamos, pero que sigue siendo, tiene actualidad, concepto de ciudad inteligente o Smart City, ¿sí? Estamos hablando mayormente de datos que salen de ese entorno, que son recolectados por sensores, por sistemas ciberfísicos, también de enormes bancos de datos que proporcionan las ciudades, los ministerios, las distintas organizaciones, ONGs, para poder trabajarse, ¿sí? Que son datos que se producen diariamente y que son datos que no están simplemente en el registro de datos.gov.ar, sino que están siendo constantemente procesados y trabajados y desde la masificación de la inteligencia artificial con cierto tipo de intenciones, con cierto tipo de objetivos. ¿Sí? Este es lo que ya seguro todos conocen, y si no se los presento, el conceptito de Smart City, que si se ponen a ver cada una de las cuestiones acá señaladas, estamos hablando de levantar datos y trabajar con datos. ¿Sí? En distintos órdenes, en distintas dimensiones, en distintas escalas, pero estamos hablando de cómo trabajar con datos que se generan en la ciudad o que generan las distintas disposiciones de la ciudad. ¿Sí? El término Smart City, como les decía, es un término que tiene ya su trayectoria. Algunos lo estudiaron en la década del 90, otros incluso en la década del 80, y si me voy al carajo, a la década del 60. Pero lo que conocemos hoy día como el concepto de Smart City fue impulsado mayormente por IBM en el 2008. Otra vez el 2008 apareciendo acá como año clave. ¿Sí? En 2008 IBM lanza una iniciativa llamada Smart Planet, que les recomiendo buscar porque es interesante ver también el espíritu de época y demás. ¿Sí? Dentro de las cuales, dentro de las múltiples dimensiones, incluía también el pensar esta ciudad inteligente, ¿sí? Y obviamente, por eso digo, no hay casualidades acá, el 2008 sobre todo nos marca el camino, para que este proyecto de Smart City pueda ser, digamos, pueda tener lugar, pueda desarrollarse, pueda prosperar, iba a ser fundamental
no solo el desarrollo y la introducción de todas estas tecnologías 4.0, inteligencia artificial, pero sobre todo Internet de las cosas, desarrollos ciberfísicos, lo que tiene que ver con sensores y demás, ¿sí? Sino también el tema de impulsar la lógica de la gratificación. ¿Sí? Es decir, llevar a una ciudad que ya producía millones de datos por día, que produce millones de datos por día, llevar la posibilidad que esos datos no se pierdan en el aire, sino que pasen a ser almacenados para ser procesados y utilizados. ¿Sí? Según el índice de Smart Cities actual, esto el dato lo relevé hoy, habría 142 Smart Cities o ciudades catalogadas como Smart Cities con todas las letras. En Latinoamérica solo tenemos 7 y en Argentina hay una sola que sería la ciudad de Buenos Aires. Esto es interesante también porque hay una cuestión acá también geopolítica, cosas que no me voy a adentrar ahora porque no terminamos más, ¿sí? Pero fíjense que la mayor cantidad está en Europa y en Asia, los dos países que mayor cantidad tienen son China y Estados Unidos, digamos. No hay casualidades respecto a esto, ¿sí? Y si uno va al interior o va a el núcleo de la propuesta del Smart City, o el concepto de qué debería ser una Smart City, ¿sí? Vayamos viendo todos los vínculos que hay con esto que hablábamos, con las tecnologías 4.0, pero sobre todo con la datificación, este tema de levantar, procesar y trabajar con datos, ¿sí? Para lo que es el ítem de administración, gestión de ciudades, manejo de presupuesto, trámites a distancia. Es decir, ofrecer soluciones en base a ir trabajando con enormes bases de datos de esto, ¿sí? En función justamente de estas cuestiones. Lo que tiene que ver con el transporte, ahí es muchísimo más claro. Gestión del tráfico en tiempo real, optimización de las rutas de transporte, redirección inteligente de autobuses a los carriles designados, ¿no? Uno ve esto y dice, ¿en Argentina? Bueno, ¿no? Sí, bueno, esto está proyectado, después veremos hasta dónde lo cumplimos o no lo cumplimos. Sensores de espacio de estacionamiento disponible, estacionamiento conveniente o pagos móviles, sistema de estación de carga de automóviles eléctricos, ¿no? En algún momento, es lo que está proyectado. Fíjense también lo que tiene que ver con la construcción, ¿no? Dentro de lo que es el concepto de Smart City está pensado, o está planificado, proyectado, la construcción de hogares inteligentes, es decir, pensándose que esos hogares ya estén diseñados, no como otra cuestión, dentro de esta lógica de lo nativo y lo adicional, no que adicionemos a posteriori la tecnología de Internet de las cosas, ¿sí? Metamos una Alexa, empecemos a meter algunas cuestiones interconectadas, sino que ya el mismo diseño del hogar esté pensado con esta lógica, ya tenga los microchips incorporados, digámoslo en dos patadas, ¿sí? Pero no solo en la cuestión de lo que tiene que ver con Internet de las cosas, sino en todo lo que refiere a la administración del hogar o mismo de los edificios, e incluso de lo que tiene que ver con sistemas de climatización también, ¿sí? Para que dependa, dentro de esta lógica de la automatización, cada vez menos, o cada vez de nosotros, o cada vez más, deleguemos en los datos y cómo debería ser la recomendación de cómo hay que ambientar nuestro hogar para tener una buena, no sé, vivencia, ¿sí? Mismo con lo que tiene que ver con, dentro de la lógica del Smart City, monitorización de el estado de los edificios públicos, ¿sí? El tema de su estado de situación, los daños, los deterioros, cuáles son. Piensen que la lógica es meter sensores por todos lados para ir teniendo diagnósticos que se actualicen en tiempo real acerca de las distintas posibilidades que tienen para tener estado de situación que luego nos permitan hacer algo, ¿sí? Mismo con lo que tiene que ver con gestión de residuos o monitoreo del ambiente. Sí, acá esta me mató. Cubos de basura con tarjeta equipados con sensores de llenado, ¿no? O el monitoreo de basurales, gestiones de niveles de contaminación del aire, la gestión del caudal local, lo que tiene que ver también con la seguridad pública, ¿sí? Notificaciones ante amenazas, seguridad en eventos masivos, monitoreo de lugares públicos, o también lo que tiene que ver con levantar y trabajar con datos respecto de espacios de recreación, ocio y turismo, ¿sí? Todas estas cuestiones están contempladas ya desde el inicio del 2008 dentro de lo que era, o lo que es todavía, este concepto del Smart City, ¿no? Y como ya esto cae de maduro, bueno, estas son las bases de datos también porque encontré también la de San Juan y me gustó verla y se la puse ahí, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con varias cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones es esta. Esto es el índice de uso de tecnologías en la Smart City Buenos Aires, ¿no? Y cuando uno va viendo los distintos ítems, hay varios que me llaman la atención. Sobre todo, no solo el tema de usar cámaras de videovigilancia, sino, fíjense el segundo, una app que permita a los residentes monitorear la polución del aire, ¿sí? La contaminación. Aplicaciones de compartir, de autos compartidos, para reducir la congestión, ¿no? Eh,
Otra cuestión, que la ciudad provee información de las congestiones de tráfico en los teléfonos móviles, ¿sí? O también la posibilidad de comprar tickets online para shows o museos y demás. Bueno, de lo que ustedes conocen, digamos, ¿quién brinda estos servicios? ¿Es la ciudad? ¿Es el Estado? ¿Directamente con desarrollos propios puestos del Estado? ¿No? ¿Sí? Mayormente no es el Estado. Mayormente, o casi en su totalidad, salvo algunas excepciones, estamos hablando de empresas privadas. En algunos casos, no sé, en China se dan de capitales chinos, en Estados Unidos de capital estadounidense. Acá tenemos mayormente empresas de capitales transnacionales que traen la famosa solución llave en mano. Es decir, dentro de esta lógica de la cajanerización, no tenemos idea, no solo qué procesos hacen, sino qué es lo que hacen con los datos que la ciudad les brinda para ofrecer esto. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en esta Smart City, yo no tengo una aplicación del gobierno de la ciudad que me permita ver la polución del aire. Tengo Google Maps, o Google, el clima de Google, ¿sí? Mismo con lo que tiene que ver con información sobre el tráfico. Yo no recurro al portal de gobierno de la ciudad porque el gobierno de la ciudad no tiene un portal, ¿sí? Lo que es, levanta los datos o los datos donde se dirigen mayormente a una empresa que es la que lo hace. ¿Existe esta posibilidad? Fíjense que estamos muy bien rankeados, 63 por 63 de 100, digamos, ¿no? Bueno, está la posibilidad, pero no la brinda la ciudad, la brindan estos proveedores privados, ¿sí? Y justamente otra de las cuestiones que no está clara, sobre todo en países que no tenemos regulación al respecto, o que nuestra regulación, como es nuestro caso, es del año 2000, clavado, ¿sí? Nuestra ley de protección de datos personales. ¿Qué pasa con los datos que se le brindan? ¿Qué es lo que pasa con todos estos datos, no solo de estos ítems, sino de todo esto, que son constantemente recolectados, procesados para ofrecer soluciones, para ofrecer estas optimizaciones, para ofrecer estas sugerencias, ¿sí? Porque justamente esto que charlábamos brevemente del auto autónomo, o que charlábamos en la parte del Poder Judicial, el concepto de Smart City también lo está pensando para que sea puesto en cada uno de estos ítems de lo que conlleva ese concepto, ¿sí? Para que venga a agarrar datos, procesarlos y ofrecernos sugerencias en función de la gestión de las ciudades, cómo facilitar la coordinación y la comunicación, por ejemplo, lo que tiene que ver con puertos, lo que tiene que ver con carreteras, ¿no? Manejo de presupuesto, para que vea lo que tiene que ver con el presupuesto, la ejecución, la subejecución y demás, y empieza a sugerir, a recomendar, a optimizar, ¿sí? Ejecuciones presupuestales, transferencias y demás. Mismo para lo que tiene que ver con trámites a distancia. El mismo tema con respecto del transporte, análisis de datos, ¿sí? No solo para que nosotros sepamos por dónde ir cuando usamos Waze, sino incluso para ir modificando o adaptando en tiempo real lo que tiene que ver con el sistema de semáforos, el sistema de lo que tiene que ver con la onda verde y demás, ¿sí? Mismo lo que tiene que ver con estos sensores de espacio, de estacionamientos, para recomendarle a las personas dónde pueden estacionar, etcétera, etcétera. Y mismo toda la lógica de recomendaciones, la lógica de outputs en función de esos resultados, aplicado a lo que tiene que ver con la construcción, ¿sí? Esto como que más o menos uno piensa, bueno, ¿en qué proceso, qué resultado te puede dar en función de los datos que levanta? ¿Sí? Bueno, puede recomendar, por lo que tiene que ver con la construcción, no solo el cómo armar ese sistema de casa inteligente, sino qué materiales usar, cómo adaptarlo al terreno, ¿no? Considerar accidentes, considerar características climáticas o estilos de lo que tiene que ver con la ciudad o la cultura, ¿no? Es decir, es básicamente en esta lógica de coach de vida, vamos a decirle, cómo pasa a ser un gran coach también en lo que tiene que ver con el diseñar la ciudad, el construir la ciudad, pero también el habitarla. ¿Sí? ¿A dónde voy a ir a pasear? Y bueno, donde la inteligencia artificial me recomiende, según mi perfil, pero según también los datos en tiempo real que esté levantando. Ustedes vieron que cuando usan Google Maps, imagino que en San Juan es exactamente lo mismo, hay zonas que aparecen como en amarillo, como las zonas más concurridas, ¿no? Bueno, de momento te muestra eso. Imagínense cuando, dentro de no mucho, venga a decir, podés ir a esta zona o te recomiendo que vayas a esta otra, tu tiempo de espera en esta zona va a ser tal, ¿no? Es decir, cuando esos datos que hasta el día de hoy muestre ya no sean simplemente notificaciones, sino que sean sugerencias, recomendaciones, y cuando además no solo las tomemos como sugerencias, sino que deleguemos la decisión en ellas. Me está diciendo que vaya acá y debe ser por algo, ¿no? Casi al mismo nivel que si voy a ver una película en Netflix, voy a ver la película que me está recomendando con más del 90%, porque si no voy a perder tiempo. Si voy a ver la del 30%, ¿no? Me arriesgo
a contradecir ese resultado y a perder mi tiempo. Bueno, esto sería la lógica de la recomendación de Netflix llevada a todas estas cuestiones, a nuestro habitar en la ciudad, pero también a cómo construimos, cómo la gestionamos, cómo se mantiene la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya cerrando, perdonen, le hice muy largo y eso me salté cosas. Algunas preguntas para charlar, debatir, pensar, más las que ustedes tengan, claramente, ¿no? A ver, que algunas ya la adelanté porque me es inevitable. ¿Quién planifica, diseña y aplica estas tecnologías? Tanto la inteligencia artificial como las 4.0, ¿no? ¿Cuál es el software que usan? ¿Qué tan abierto, cerrado, libre? Es decir, ¿cuánto podemos nosotros y nosotras, uno, saber qué hacen y dos, intervenir? Vieron que yo les decía, una de las gracias de los bienes digitales es el poder intervenir, poder modificar el PowerPoint, ¿no? Poder crear un sistema operativo que colaboremos entre todos. Por ejemplo, lo que es Linux. Bueno, eso es software libre, software abierto o código abierto. Lo que es el código privativo, que es donde mayormente se manejan este tipo de desarrollos, no deja abierta esa posibilidad. Justamente lo que permite es interactuar con interfaz de usuario, no permite tener la posibilidad también de ser diseñador, ¿no? Otras cuestiones. ¿Qué pasa con la privacidad, la confidencialidad e integridad de los datos que se utilizan para todo esto? ¿Sí? Porque estamos hablando de lógica de levantar datos para procesar y ofrecer soluciones, sugerencias, mejoras de vida o no, no sé. ¿Qué es lo que pasa con la privacidad, la confidencialidad e integridad cuando estamos hablando de cuestiones que hacen a nuestro día a día? ¿Sí? Otra cosa más, ¿dónde se almacenan y se procesan estos datos? ¿Quiénes tienen la capacidad económica, sobre todo, de crear los centros donde esos datos se almacenan y se procesan? ¿Sí? Bueno, spoiler alert, no muchos. ¿Hasta qué punto también es conveniente permitir esta automatización de procesos de toma de decisión? ¿Sí? Y no solo del permitir, sino también esta cuestión que hablábamos antes, ¿qué es lo que pasa si no la tenemos en cuenta? Si nos viene un desarrollo de inteligencia artificial a recomendar qué materiales usar para la construcción, ¿sí? O cómo tiene que ser la gestión del tránsito, y nosotros decimos, nada, no le hago caso, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa con ese no le hago caso? Sobre todo cuando la consecuencia de no hacerle caso es negativa. No tanto si es positiva, tuviste razón. Y si es negativa, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué controles también hay que ir implementando, hay que ir pensando respecto del diseño ético de estos sistemas? ¿Sí? ¿Y qué regulaciones también son necesarias ir proyectando, ir pensando, ir aplicando, ir diseñando? ¿Sí? ¿O es necesario no pensar ninguna regulación? Y también, por último, que nuevas transformaciones urbanas y formas de vivir la ciudad cada vez más se evidencian y cuáles pueden proyectarse en un futuro próximo, ¿no? Porque muchas de estas cosas de las que estuve hablando, ahora vamos a charlar seguramente y dialogar un montón sobre esto, parecen de ciencia ficción, pero muchas otras se implementan. Y no desde ahora, digamos, sino que tienen una trayectoria de implementación. El tema es que dentro de esta lógica de inteligencia artificial estrecha, ¿sí? Se implementan a pequeña escala o se hacen testeos. La cuestión todavía está a un nivel quizás bastante corto, bastante tranqui, todavía no está masificado, ¿sí? Pero bueno, ya incluso a este nivel tranqui, ese nivel corto, ese nivel pequeño, ese nivel estrecho o angosto, ya está proyectando o mostrando algunas transformaciones. Bueno, estaría buenísimo que podamos charlar algunas, y simplemente esto es totalmente a nivel hipótesis. Uno de los factores que falta para masificar esto, bueno, además de que en nuestro país es inversiones y muchas cosas más, a nivel mundial todavía es que falta un pequeño elemento que permita interconectar todo esto, o por lo menos, más que interconectar, habilitar un salto de escala para la interconexión, que es algo que hasta ahora a nivel mundial todavía no está presente, que es el 5G. ¿Sí? En algún momento que capaz lo lleguemos a ver. Bueno, gracias por la presentación, espero no haberlos abrumado.